Ok. Hola, muy buenos días. Estamos listos para tener nuestro servicio. Bueno, espero que se encuentren muy bien, ¿verdad?, de sus hogares. Gracias por sintonizarnos nuevamente por Facebook y YouTube. Dios los esté bendiciendo grandemente. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad?, y llenos de salud. Y bueno, y por aquellos que están sufriendo algún padecimiento, estamos en oración, ¿verdad?, por la salud, por el dolor, tal vez por alguna pérdida. Y que el Señor los restablezca grandemente y dé paz en sus corazones. Amén. Estamos esta mañana aquí, es el día del Señor y tenemos la palabra del Señor, tenemos alabanza hacia Él, ¿verdad? Él es solo digno, ¿verdad?, de entregar la alabanza. ¿Me acompañan en oración? Gracias, hermanos, y a los que están presentes, gracias por estar esta mañana con nosotros en la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, mi Dios. Gracias por el privilegio, Padre, que nos das de estar en tu casa de oración, Señor. Y venimos ante ti, Señor, pues con peticiones, Señor, también a la vez, y también agradecidos, Señor, por tu gran favor, Señor, principalmente por tu Hijo Jesús, que ya nos ha dado, Señor, la salvación, mi Dios. Y las cosas, Señor, pues pequeñas aquí en este mundo, ¿verdad?, terrenal, Señor, pues nuestras necesidades tú las cubres, Padre, y confiamos en ti todo el tiempo. Y es por eso que estamos esta mañana, mi Dios, entregándote, Señor, alabanza, Señor, que tu nombre sea glorificado, mi Dios, y que lo que se haga en este servicio, al igual exalte tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y ese es nuestro deseo, que el Señor esté bendiciendo a cada persona, cada familia, cada hogar, cada iglesia. Hay mucha necesidad y nuestra confianza debe de estar en la provisión de nuestro Dios. Amén.
podríamos considerar enemigo, ya quien nos lastima, ¿verdad? Nos duelen las cosas que nos pasan. Pero miren, todas estas cosas malas, una situación, una enfermedad, las podemos vencer a través de nuestro Dios, de las fuerzas, del poder de nuestro Dios. Y por eso que podemos cantar así y damos testimonio de eso, que Dios obra en nuestras vidas y siempre es para bien. Amén.
Buenos días. Estamos aquí con un solo propósito, ¿verdad? De honrar a Dios, nuestro Señor. Y una de las maneras de honrarlo es trayendo nuestros diezmos y ofrendas. Él siempre es bueno con nosotros, nos da trabajo. Posiblemente algunos no tenemos, pero no todo el tiempo es así. Y deberemos de compensar, ¿verdad?, los favores que nos hace trayendo nuestros diezmos ante el altar. Vamos a orar por los diezmos. Señor, te damos gracias por estos diezmos que nos has permitido traer, que nos has permitido trabajar para poder dar algo de lo que nos has dado, Señor. Sabemos bien que nosotros no tenemos nada, es todo tuyo y solamente una parte de lo que tú nos das. Ayúdanos con sabiduría a llevar a cabo ayuda a las personas que lo necesitan y usarlos sabiamente en la propagación de tu palabra. Amén. Ahora vamos a pasar a la comunión, que todos tienen su vasito de vino y nuestro Señor Jesucristo en la última cena recuerde que nos exhorta que lo recordemos, ¿verdad? Y la manera de recordarlo es pensando lo que Él sufrió en la cruz y colgado en ese madero, pagando por nuestros pecados. Nosotros éramos los que debíamos estar allí, no Él. Pero la misericordia de Dios Padre es tan grande que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Señor, te damos gracias porque mandaste a tu Hijo a sufrir esos tormentos, a sufrir esa muerte tan cruel, tan inmerecida, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Hola, muy buenos días, hermanos. ¿Se logra escuchar? Sí, ¿verdad? ¿Cómo están? Bendecidos. Amén, amén. Bueno, queremos decirle, ¿verdad?, nuevamente a la Iglesia de la Cima, ora por ustedes. Quiero nada más hacer un breve espacio, ¿verdad? Tengamos en oración a nuestro pastor, ¿verdad?, y familia. Falleció su hermano Gustavo. Y lo sentimos, pastor. Lo acompañamos en su dolor, ¿verdad? Pero es un dolor físico acá en la tierra, pero convincentemente estamos, convencidos de eso, de que Gustavo está con el Señor. Amén. Amén. Su palabra dice que no regresa vacía. Y él escuchó el Evangelio. Y eso fue entre él y Dios, su salvación. Y estamos convencidos de que él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Yo así lo creo. Entonces, seguimos orando también, ¿verdad?, por los que están enfermos, que Dios restablezca su salud, ¿verdad?, y se levanten, y dé testimonio de que pues Dios obra, ¿verdad?, también en la vida de cada persona. Y bueno, vamos a pasar a la palabra, hermanos. Dice ahí el título, mientras esperas. O sea, mientras estás en una transición, ¿verdad?, en una situación, estás esperando qué es lo que puede pasar. Y esta parte vamos a aprender que hay un propósito, una promesa mientras estamos esperando. Y es bien importante. Yo creo que estos versículos que vamos a tocar ya los conocemos, pero cuando escudriñamos más y más en la palabra, siempre hay un mensaje que nos refresca, ¿verdad?, y nos comprueba ciertas cosas que nos pueden dar realmente una calma, una paz, porque en el Señor hay propósito y hay promesa, incluso en nuestras situaciones. Entonces, mientras esperamos,
hay un propósito que queremos ver, que queremos aprender cuál es, y la promesa del Señor. ¿Qué es lo que haces? Si teníamos esta pregunta la vez pasada, el domingo pasado, ¿qué es lo que haces cuando no hay nada que ya puedes hacer? Cuando ya lo ves todo ya perdido, estás cansado, te sientes agobiado, derrotado. Hablamos de situaciones en las cuales te ponen una posición como: esto no se mejora, no vemos el fin o la salida, y es lo que es, y no va a cambiar mi situación. Creo que a cada uno de nosotros hemos estado en una situación en la cual así hemos llegado a pensar: no hay nada que yo pueda hacer. Y podemos pedirle a Dios y vemos que no hay nada que se pueda hacer, como no hay respuesta. Les di unos ejemplos básicos, ¿verdad? Verdaderos. Puede ser el futuro de tu hijo, el futuro de tus hijos. Puede ser en el matrimonio, que hay cosas que pensamos que así están y no van a cambiar, y no es así, pero nosotros así lo creemos. Así lo llegamos ya a pensar, estructurar, como ya así es, así se va a quedar. En tu trabajo puedes tener problemas, o no puedes no tener trabajo, ¿verdad? Que no tengas trabajo y piensas que no va a cambiar, tal vez por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Esta pandemia. La cuestión de la salud vemos que empeora, tocando referente a la pandemia, o puede ser alguna cosa que antes de la pandemia ya estés sufriendo, y vemos no hay nada que se pueda hacer. No hay nada que yo pueda buscar para tal vez arreglarlo. Ni la medicina, ni los doctores en cuestión de la salud. Y damos soluciones rápidas, hermanos. Tratamos de ayudarnos haciendo movimientos que pensamos nos van a ayudar a alivianar la carga. Tratamos de actuar, no nos quedamos dormidos, pero en cierta forma llegamos a cansarnos cuando vemos no resultado, porque tratamos aquí esta estrategia, tal vez en las finanzas, en la casa, tratamos esta otra cosa en la salud, y no vemos salida, no vemos un aliviamiento en esto. Pero las cosas solo empeoran, tal vez. Ves que van de mal en peor. Y dices, ¿para qué le muevo? Mejor así. Así, parece que como ya me estoy acostumbrando a esto, y mejor así que se queden las cosas. Nos llegamos a comparar también, viene la otra cosa, hablamos de eso, nos llegamos a comparar con otros y nos ponemos celosos. Hey Dios, yo te sigo a ti, yo voy a la iglesia, yo voy a los estudios, yo oro, yo estoy contigo, yo soy fiel, y mírame, mi casa no está bien, mi hogar no está bien tal vez, o una relación con mi hijo no está bien, y comparamos con otras personas en nuestra sociedad. Y yo creo que pasa más cuando ves toda la felicidad, ¿verdad? En Facebook, gente que comparte cosas, fotos de momentos felices, pero tal vez tienen los mismos problemas que tú y yo, o peores problemas, ¿verdad? Y llegamos a compararnos. Automáticamente pasa esto, hermanos, que llegamos a frustrarnos, hay una frustración y un enojo. Empieza a ser irritante estas cuestiones en nuestra vida. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando realmente ya no hay nada que podemos hacer? ¿Y qué hacemos para mantenernos fuera de empeorar las cosas? Tal vez simplemente, pues es lo que es, y tener esa actitud. Asumimos estos pensamientos, hermanos, en momentos difíciles. Nuevamente estoy retocando esto, dice, nunca llegaré a ser feliz otra vez. Tratamos y tratamos y tratamos, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea el problema. Tratas y ves que sabes que no va a llegar. No voy a llegar al punto de felicidad que yo quiero. La otra cosa, nada bueno, empezamos a analizar, ¿verdad? Pues qué bueno va a salir de esto.
¿Qué puedo aprender yo de esto? Nada bueno puede venir de esto. Y la otra cosa, ¿qué sentido tiene continuar con todo esto? ¿Qué sentido tiene continuar el tratar y tratar una y otra vez y tratar una y otra vez? Y solamente estamos dando vuelta y vuelta y estamos en la misma posición. Vimos dos historias con el Señor Jesús, ¿verdad? Cómo Él actuó con Juan el Bautista, cómo actuó con Lázaro. Y aprendimos unas buenas cosas, ¿verdad? Y Él no está ausente. Dios estaba haciendo algo. Aprendimos que la presencia de la adversidad no significa la ausencia de Dios. El hecho que tengamos una adversidad, si tú tienes una adversidad en tu vida, no quiere decir que Dios está ausente de ti, que te tiene abandonado. No, no es así. Que no hay conflicto entre el amor de Dios que te tiene, o sea, que tiene para ti con tu adversidad. Bueno, Dios, me amas, pero dejas que pasen estas cosas a mi vida. No, no hay un conflicto en ese aspecto. Dios te ama, cosas vienen pasando en tu vida y Él está presente. Pero vamos a ver por qué en la vida pasan estas cosas y qué podemos aprender de nuestras situaciones. Entonces la semana pasada lo vimos de esta manera, que mientras esperamos, ¿verdad? Tenemos que comprender esto, que Dios no está ausente, que no es apático, o sea que sí le importas y le importa tu problema, y que no está enojado contigo. Y cuando digo esto es porque yo he escuchado, ¿verdad?, a personas decir, no, posiblemente que Dios esté enojado conmigo, tal vez no me perdona lo que en el pasado hice. No, ya cuando viniste a Cristo, Dios te ha perdonado todo. El que no te perdonas eres tú. El que sientes que Dios no te puede alcanzar o no te alcanzó en su totalidad con la sangre preciosa de Jesucristo, eres tú. Y eso es algo que tienes que alcanzar a entender, que Él ya lo pagó todo. Y Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Cuando las cosas no se presentan bien, hay algo en nosotros que empezamos a dudar de nuestra fe. Y preguntamos, ¿dónde estás, Dios, en todo esto? ¿En dónde estás, Dios, en todo esto? ¿Estás conmigo? ¿Va a llegar un momento en que me vas a hacer ver tu propósito en esto? Entonces llega a ser o a sentirse una irritación, una frustración. Dios mío, actúa en mi vida. Ya te he pedido muchas veces y no me contestas y no veo la salida. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Llegamos a concluir con todas estas cosas, hermano. Entonces, sentimos que no hay correlación entre la colaboración de Dios y el amor de Dios. O sea, queremos decir, bueno, pero me ama, pero no está colaborando. La otra cosa, o la correlación entre la colaboración de Dios y su presencia. Bueno, Dios, tú dices en tu palabra que tú vas a ir conmigo de día y de noche, que tú no me abandonas y que tú obras para bien, ¿verdad? Para todos aquellos que aman al Señor. Pero yo no te veo, Padre. Yo no te veo. Y entonces podríamos concluir con la idea de que Dios no existe. Pero si reflexionamos, hermanos, si alguien dice por ahí, no, pues si empiezas a dudar, creo que como cristianos no lo llegamos a verbalizar así con otros, pero en nuestra lucha y nuestro hablar con Dios, ¿serás todo esto cierto del Señor? Empezamos por una cosa, o por dos, tres cosas que pasan en nuestra vida y empezamos a dudar tal vez. Empezamos a cuestionarnos acerca de la existencia de Dios, cuando no es así. Si te pones a pensar, ¿verdad? Vamos a la relación de padres e hijos, ¿verdad? O sea, humanamente hablando.
el hecho que tu papá te faltó o no estuvo ahí para ti, para algo, ¿quiere decir que no existe? O tal vez que no estuvo presente en tu vida, ¿quiere decir que no existe? No, hay cosas que pasaron en nuestras vidas, hay cosas que nuestros padres no estuvieron ahí para ayudarnos, pero no quiere decir que no existe. Cuanto más nuestro Dios está presente en nuestras vidas, hermanos, ya nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que es lo máximo, es la mayor cosa de nuestro Dios. Todo su amor en esplendor, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos decir que no existe. Tenemos que apartar esas ideas vanas, porque podemos llegar a realmente ponernos abajo en nuestra relación con Dios, en nuestra fe con Dios. No tenemos que dudar de que Dios existe. Dios existe. Dios está en tu vida y en la mía. Nos dejan solos en algunas áreas para que tengamos un crecimiento y nos hagamos fuertes para aprender y sobrellevar. ¿No creen que es así? Nosotros como padres, y lo platicamos, contamos experiencias, nuestros padres, o lo que tú haces como padre para tus hijos, no, sabes que lo tengo que dejar solo porque tiene que agarrar la onda, ¿verdad? Decimos, tiene que madurar. En cuestión física, en cuestión de madurez mental, ¿verdad? De las ideas, la filosofía en la vida. Y nosotros también crecemos, hermano. Cuando pensamos que Dios no está cerca de nosotros y esas aflicciones, esas cosas que pasamos nos están ataque y ataque, y es desgastante, no podemos pensar que no está. Nosotros vamos a adquirir, y vamos a hablar de eso, vamos a adquirir una madurez, vamos a crecer más en el Señor. Entonces no podemos pensar así, porque hacemos aplicaciones en nuestra vida así, de que nuestros hijos, ¿verdad?, maduren, aprendan. Y no digo que el Señor deje que te pasen esas cosas, pero su palabra nos dice algo, y lo vamos a ver a continuación, hermanos. Mientras pasamos por nuestras situaciones, problemas, también observamos el mundo, los vecinos, la gente que conocemos, y nos comparamos nuevamente, porque es evidente que a otros les va más bien que a ti, que a mí. Y vemos las cosas, ¿verdad?, por internet, y no, mira cómo les va, y rápido hicieron, y rápido, y el Señor no me bendice. ¿Cuándo me pasará algo así a mí? ¿Cuándo yo podré estar a la medida de esa familia? Empezamos a compararnos con lo que el mundo trae, lleva. Y no debe de ser así, hermanos. ¿Por qué me dejas fuera de todo esto? Mira esas bendiciones, yo las quisiera para mí. ¿Por qué me pasa a mí? Debe haber algo incorrecto conmigo. Y empiezas a pensar otra vez, Dios mío, a lo mejor será que yo no te he confesado todo y no te he entregado todo a ti. Aunque yo sé que lo sabes, pero a lo mejor necesito confesarme de ciertas cosas, de ciertos sentimientos, ciertos hechos. ¿Hay algo incorrecto conmigo? ¿Verdad? Pero he aquí, hermanos, algo positivo que vamos a ver que nos puede ayudar muchísimo. Y la palabra de Dios es bendición, es viva, es verdadera, nos lleva adelante en una relación con Dios. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, hermanos, descubrimos muchas historias, las cuales inspiran a seguir fuertes en la fe. Hombres y mujeres que experimentaron adversidades, hermanos, los vemos en la palabra de Dios, y que aún así se mostraron firmes y convincentes del propósito y las promesas de Dios. No importaba cómo iban a acabar, no importaba lo que iban a sufrir, pero ellos seguían firmes porque entendían que había un propósito más importante que ese sufrimiento, digamos, terrenal. Más importante. Personajes que trajeron la historia de Jesús al frente, de generación en generación, del primero al cuarto siglo. O sea,
y llega hasta nuestras vidas hoy en día. Personas que no fueron exentos de la adversidad, hermanos, también la sufrieron. Y también se caían de rodillas y Padre, quita de mí esto. Igual nosotros en nuestra vida, hermanos. Adversidades vamos a tener. Vamos a tener. Personas que sufrieron toda clase de sufrimiento y persecución y siguieron creyendo en la fe, en la palabra del Señor, y confianza en Dios la tenían toda. Toda. Personas que trajeron el mensaje de Cristo en los primeros siglos y que ahora llega a nosotros, hermanos, nuevamente. Está con nosotros ahora la historia, la palabra del Señor. Y miren, ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Ese es un ejemplo, como muchos. Pablo no conoció a Jesús directamente. Él apareció y vino después de la crucifixión. Lo conoció a través de ¿verdad?, de otras personas. Conoció a Jesús a través de las personas que le conocieron a él, o sea, Jesucristo. Fue un perseguidor de los cristianos y los arrestaba. Perseguía a los cristianos. Y de ser un perseguidor, se convirtió a un seguidor de Jesús. Fíjense, de ser perseguidor a un seguidor de Jesús. Y fue uno de los grandes, de los más grandes evangelistas. Lo usó grandemente Dios. Plantó iglesias, dirigía iglesias, las corregía, mandaba cartas, muchas cosas. Trabajaba para el Señor. Eso es parte de lo que es Pablo. Cuando empezó a tomar buenas decisiones, digamos, se recuerdan que lo cegó una luz y se convirtió, ¿verdad? ¿Y por qué me persigues? Y se convierte al Señor. Empezó a tomar buenas decisiones haciendo cosas de Dios. Él estaba adoctrinado grandemente en la palabra. Grandemente. Pero perseguía, ¿verdad?, a los que seguían a Jesús porque no creían en Él. Su vida empezó a experimentar adversidades, hermanos. La vida de Pablo empezó a experimentar adversidades. En medio de su adversidad y lucha con Dios, Pablo aprendió una lección de gran valor y que nos enseña ahora a nosotros. Hay una clave aquí, hermanos, de gran importancia que descubriremos dentro del pasaje, el cual nos veremos reflejados en este ejemplo o vivencia de Pablo. Porque sufrir es sufrir. O sea, el dolor es dolor para quien sea. No importa qué circunstancia sea. Si es persecución, si es enfermedad, si estás agobiado con tus finanzas, si es relaciones con familia, una relación que está afectando. Llevamos dolor, llevamos pesadez en nuestras vidas. Vamos a ver 2 Corintios 12. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Y aquí cuando dice y para, está hablando de un propósito. Hay un propósito ahí que nos quiere enseñar la palabra, que nos está enseñando Pablo. Y para que yo no me engrandezca de estas cosas, ¿verdad? Voy a tolerar este sufrir. Hay un propósito dado. Cuando dice dado, fue dado un aguijón en mi carne. Es un quebrantamiento. Hermanos, si queremos que el Señor nos use, miren, de tal manera fue quebrantado Pablo, ¿verdad? Y en el griego lo que significa el aguijón es que es una estaca, y es una estaca de tortura. Imagínense, estaba comparando, dice un aguijón, ¿verdad?, en mi carne. Está hablando de una estaca de tortura. Es en el griego. Él estaba, si lo estaba planteando así, es que la estaba viviendo mal. Fuera por lo que fuera. Por un dolor de cabeza, porque la iglesia, porque gente no se quería levantar, o no lo querían seguir,
o porque tenía trabas, había divisiones. Podemos poner muchos ejemplos en el tiempo de Pablo, pero él lo compara así, ese aguijón, ¿verdad? Una estaca de gran sufrimiento. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Entonces dice, dado quebrantamiento, hermanos. Pablo tuvo que pasar y ser sometido a diversas pruebas de quebrantamiento para ser usado por Dios de una manera mayor, hermanos. ¿Cómo esperamos, y aunque no lo queramos, hermanos, cómo vamos a crecer en el Señor si no quiero decir que tenemos que sufrir, hermanos, pero cómo vamos a crecer en una gran relación? ¿Cómo Dios nos va a poner en una posición de servirle? Lo pienso así, si no estamos dispuestos a sufrir las cosas menores. Y no estoy minimizando tu problema. Lo que me refiero aquí es que tenemos que crecer en una relación. Porque cuando todo va bien, les decía la vez pasada, el domingo pasado, cuando todo va bien, muchas veces no nos acordamos. Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias por mis vacaciones, estoy disfrutando aquí. Gracias por mi familia, mira mis hijos, todo está en orden. Gracias, Padre, gloria a ti. Si nos llegamos a acordar, tal vez, gracias, Señor, porque todo está bien. Pero realmente no nos ponemos a pensar de que ahora, imagínense, cuando vienen las cosas mal, es para que corramos de vuelta a Dios y que lo miremos a Él, que en Él puede ser posible las cosas o podrían no ser posibles, no porque no sean posibles en su poder, sino porque vamos a tener una gran enseñanza. Entonces, en el caso de Pablo era para que Él no se engrandeciera, porque Él podría haber hecho muchas cosas aquí y allá, y de todas maneras no ser logradas. ¿Por qué? Porque iba a ser en su ego, iba a ser en su fuerza, iba a hablar de él mismo. Mas sin embargo, él se humilló y tomó estas cosas. Entonces, Pablo tuvo que pasar y ser sometido a diversas pruebas, hermanos, a un quebrantamiento, para que Dios lo usara en gran manera, en una mayor manera. Fue abofeteado por muchas pruebas, con el fin de volverlo humilde en su pensamiento y arrancar cualquier raíz de orgullo. Cualquier raíz de orgullo. En cualquier aspecto de nuestra vida, de las cosas que, no, me va bien el trabajo, no es que soy bien inteligente, ¿verdad? Y me aman ahí, y es un ejemplo. Y gracias a mi habilidad, porque voy a la escuela, no, gracias, Señor, por eso, porque me da la inteligencia, y sí le damos las gracias. Y le damos el crédito a Dios, pero primero nos exaltamos a nosotros mismos. Pero cuando verdaderamente queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, ponte a pensar, para que verdaderamente agradezcamos a Dios y le demos todo el crédito, es que un día tenemos que estar en nuestras rodillas y Dios mío, esto tiene que salir de ti. Dios mío, esto tiene que venir de ti. La respuesta: no soy nadie, yo no soy nada, no hay nada en mí que valga. Entonces, en sus tiempos de debilidad, Pablo aprendió un principio nuevo, que iba a ser fortalecido en la debilidad, hermanos. Dios quiere ver la mansedumbre de nuestros corazones, y así el verter sus fuerzas y sus bendiciones en nuestras vidas. Pero quiere ver ese corazón sincero, obediente. Pudieron ser problemas como los que pasamos nosotros: un dolor de cabeza, les decía, finanzas, plantación de la iglesia, enfermedad. Hay tantas cosas. Pero sabemos que su situación, hermanos, fue dolorosa, fue humillante. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer en la palabra. Fue humillante, fue debilitante también. Ese es el hombre que fue llamado por Dios para esparcir el evangelio, hermanos, y sufrió todas estas cosas.
y experimentó estas cosas que eran desgastantes. Pablo hace algo, les fue doloroso, humillante y debilitante, hermanos. Y experimentó estas cosas que eran desgastantes. Pablo hace algo que cualquiera de nosotros hace cuando nos encontramos en situaciones que causan dolor y debilidad. Él pide algo, aquí lo vamos a ver, que quite este mal o peso, esta carga de él. No venimos nosotros al Señor cuando lo estamos sufriendo, Dios mío, ya no aguanto esta relación con mi hijo, con mi hija, no se compone, por favor, obre. Y venimos una y otra vez, y tenemos un mal en el trabajo una y otra vez, no son 1 o 3 veces, son muchas veces. Cuestión de enfermedad, Señor, restablece mi salud, restablece, ya no hay nada que yo pueda hacer, ya traté todas las cosas, restablece mi salud, una y otra vez. Y Pablo viene aquí, versículo 8, 2 Corintios 12, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le he rogado que quite esto de mí. Llevaba mucho tiempo con este problema, al igual que tú y yo llevamos con ciertos problemas. Y le pedimos al Señor con insistencia, Señor, por favor, que venga esto de mí. Haz un milagro. Un compañerito de la secundaria, ¿verdad? Nunca me dijo, pero yo asumo, ¿verdad? Por las cosas que está pasando con los doctores, que él tiene cáncer. Allá en México. Oro por él, sigo orando por él, por muchos. Dice, solamente un milagro. Bueno, voy a hacerme mis análisis. Dice ahí, en lo que él escribe. Espero que todo salga bien esta vez y ya paren con todas estas radiaciones y cosas, ¿verdad? Y dice, solamente un milagro. Y ahí cuando ya no tenemos nada que hacer, nada que hacer, y nos rendimos ante el Señor y le podemos pedir una y otra vez, y lo único que esperamos es una respuesta del Señor. Entonces Pablo llevaba mucho tiempo con eso. Dios, ¿vas a hacer algo al respecto para yo continuar con mi vida de una manera más desahogada? Y a veces yo pienso, a mí me ha pasado, Dios mío, te pido por mi situación de los papeles, Dios mío, la residencia ahí. Yo te voy a servir, yo te estoy sirviendo. Dios ve el corazón, Dios ve nuestros corazones, y podemos hacerle promesas a Dios y nosotros quedamos cortos, por eso digo esto. Dios, ¿vas a hacer algo al respecto para continuar con mi vida de una manera más desahogada? ¿Quién no quiere vivir libre de culpa? ¿Quién no quiere vivir libre de enfermedad? ¿Quién no quiere vivir feliz? Todos deseamos las buenas cosas, pero cuando las malas cosas vienen a nuestra vida, es pesado. Es pesado y nos queremos rendir, y no solamente en nuestra cuestión física, pero nos queremos rendir ante la fe que tenemos del que ya nos ha dado todo, que nos ha dado una vida eterna. Entonces, miren lo que le contesta a Dios, dice, porque dice Pablo, 3 veces he rogado, Señor, y él tiene su respuesta en el versículo 9. Vimos que 3 veces le pidió que le quite esa pesadez, ¿verdad?, en su vida. Y me ha dicho, miren lo que le contestó, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir este hermano? Que te vas a tener que aguantar, hermano. Es lo que es lo que vas a sufrir tal vez. Pero no lo podemos meditar en esa forma. No, pues estamos solos, el Señor no está con nosotros, quiere que me baste en su gracia. Ya nos ha dado todo con el Señor Jesucristo. Estamos aquí de pasada. Ya lo tenemos todo. Estas cosas que sufrimos aquí son pasajeras.
y nos espera una eternidad con nuestro Dios. Pero dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es algo, hermanos, que necesitamos oír. Es duro, pero hay propósito y promesa. Hay un propósito y una promesa. Dios le dice a Pablo, no lo quitaré de ti, pero te doy la fuerza y el poder y la gracia que necesitas para poder sobrellevar esta adversidad y la idea de que las cosas no van a cambiar. Hermanos, estamos en una carrera de crecimiento. Ya tienes la salvación en Cristo Jesús. Dios te nombra santo, ¿verdad? Eres un hijo de Dios, hermano, pero nosotros vamos a tener un crecimiento en relación también a través de nuestros problemas, porque Dios está presente. Y no podemos minimizar esto que nos dice, nos va a dar su fuerza y el poder y gracia. Solamente lo que necesitamos, mi poder se perfecciona grandemente en la debilidad. En la debilidad es donde nos vamos a hacer fuertes y más fuertes en la fe. Padre, esta enfermedad. Y podemos orar, Padre, pero que sea tu voluntad. Y lo decimos porque lo sabemos, pero no lo queremos entender. Porque su voluntad puede ser no. Y vas a tener que crecer y vas a tener que confiar en el Señor y aferrarte de su gracia, aferrarte de su Hijo Jesucristo. Y muchas cosas no las queremos entender. Entonces, mi poder, cuando dice mi poder, se perfecciona grandemente en la debilidad, lo que dice el verso. Alcanza su potencial en la debilidad. Dios quiere que en nuestra debilidad y falta de recursos, nosotros contemos y confiemos en la provisión de Dios. Nuevamente, vamos a tener un potencial en la debilidad, hermanos. Y Dios se va a mostrar en la debilidad cuando faltan recursos. Y es cuando vamos a Él. Al inicio de mi seguimiento, ¿verdad? Con Cristo, de mi vida en Cristo, yo escuchaba, hermanos, cómo oraban, cómo contaban, pero ya eran maduros en la fe. No, hermano, si tuviera ese problema, yo me doy la vuelta y me voy. No tenía una madurez, hermanos. Pero esta gente ya había estado una y otra vez de rodillas pidiéndole a Dios. Y tal vez muchas cosas contestándole y dándole respuesta, sacándoles de eso y otras no. Y cuando los oyes hablar, tal vez pensaba yo, eso es hipocresía, ¿cómo vas a tener el dolor? Y vienes a Dios y no te ayuda. Era mi análisis, mi pobre, ¿verdad?, argumento, con mi poca información en la palabra del Señor, mi conocimiento y mi relación con Dios. Y pensaba yo así. Y esta se me viene esa ilustración. Sí, entonces, me quedé aquí. Dios quiere, la respuesta va a ser no. Y les decía esto de que en su fuerza, su poder, su gracia, ya cuando tienes esta madurez, y es que la tenemos, hermanos, yo pensaba así antes, pero es cuando vamos a crecer, que nos vamos a tirar de rodillas y vamos a llorar en la presencia del Señor. Padre, por favor, ayúdame, no hay nada que pueda hacer. Pero ¿a poco no tu relación crece con Dios? Él sabe tu dolor, Él sabe tu fuerza, Él está interesado en ti, pero está interesado en algo mucho más grande. ¿Cómo vamos a consolar a otros cuando no lo hemos sufrido? No hemos crecido espiritualmente, no hemos crecido en sobrellevar ciertas emociones, pero en el Señor las podemos cuando vemos que va a haber un propósito, va a haber una enseñanza y sobre todo
que hay promesa. La respuesta es no. Dios mostrará su poder en nuestra debilidad. Vamos a tener que aferrarnos, hermanos, en su gracia y abrazar esa debilidad, o sea, nuestro problema, porque Dios va a ser glorificado a través de ello. No sé cuál va a ser tu respuesta del Señor en tu situación, pero Dios se va a mostrar. El quebrantamiento es el requisito de Dios para que seamos usados al máximo. Al máximo. Simplemente te voy a poner un ejemplo en el trabajo. Si tú ves una persona que no sabe, ¿verdad? Pero la ves con buena actitud, es humilde, es enseñable, es obediente, ¿verdad? Y se va a someter a todo lo que le digan, hasta los regaños y todo, con tal de aprender y llevar a cabo cierto trabajo. Y viene alguien más que ya lo estudió. No estoy echando una mala ilustración acerca de la gente que tenga una carrera, pero me refiero más a la actitud. Viene una persona que está preparada, tiene cierta experiencia, ha pasado por varias compañías y le queda la posición, ¿verdad? Le queda esa posición y tiene una actitud que es detestable. ¿Podría usar la compañía esa persona con un corazón así? ¿Con un corazón que no va a compartir? ¿Con un corazón que no va a esforzar a otros a llegar a ciertas metas? Yo pienso que nadie podría trabajar así. Con una persona arrogante, ¿verdad? Le hablan y chocante. Es un cierto ejemplo. El quebrantamiento es el requisito de Dios para que seamos usados al máximo. Dios quiere ver nuestros corazones humildes, obedientes. Y muchas veces lo vamos a lograr, hermanos, a través de esas adversidades. Pablo se encontró con una cosa más para agregar a la lista de su adversidad, hermanos. Miren, vimos que pues su situación era dolorosa, igual que la tuya, que la mía. Es humillante. Cuando digo humillante, tal vez tratamos de esconder las cosas. Debilitante, porque estamos en eso, es constante el estrés, es constante la carga, es constante el tratar. Pero la cosa, por lo que le contestó, Dios dice, bástate por mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, muchas veces, no digo muchas, no quiero decir todas las veces o muchas veces, algunas veces va a ser permanente. Va a ser permanente algo que vamos a tener en nuestra vida. Básicamente la respuesta de Dios es no. No quitaré esto de ti. Es no. Pero es un no con una promesa. Dice, mi gracia será suficiente para ti. Lo que nos está diciendo aquí la palabra, ¿sabes qué? Su gracia es suficiente. ¿Y acaso no somos salvos por gracia? Es suficiente. Lo vamos a vivir, lo vamos a pasar. Tal vez va a ser permanente, pero su gracia lo es suficiente, hermanos. A veces no vamos a querer ver o saber que vamos a perder una persona por su salud, pero su gracia nos basta y nos tiene que bastar. Lo vamos a sufrir, pero Dios nos va a sacar adelante. Ya con su Hijo Jesucristo, ya lo tenemos todo, ¿verdad? O sea, el vivir es morir y el morir, ¿por qué? ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas? Amén. A la presencia de Dios. Entonces, hay promesa, hay propósito, tal vez para que crezcas espiritualmente y estés fuerte en el Señor. Algunas veces no la vamos a librar,
y podemos perder un ser querido. O podemos nosotros, ¿verdad? Y irnos con el Señor. Y dejar muchas cosas acá, que son vanas. Pero ya en el Señor lo tenemos todo. Básicamente la respuesta de Dios es no, hermano, y así vamos a tener estas cosas. Dice la otra parte del número 9, del versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Cristo lo podemos. En Cristo hay poder. Amén. En Cristo hay poder. De buena gana me gloriaré. ¿Y por qué dice estas cosas? Vamos a verlo. Nuestra tendencia en las debilidades, problemas, siempre es la de querer evitar, esconderlas, protegerlas y tal vez mentir que las cosas están pasando. Pero cuando entendemos el propósito, haremos lo que dice Pablo. Lo que está diciendo esto con el versículo anterior. Me abrazaré de mis debilidades como un regalo dado. O sea, eso es lo que voy a llevar. Y experimentaré el poder de Cristo sobre mí, que me va a llevar adelante. En Cristo lo puedo, que me fortalece, que me va a llevar adelante con esta situación. Concluye con esto. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades. Tiene que haber gozo, hermano. ¿Suena raro? Tiene que haber gozo, porque ¿sabes qué? En el poder de Cristo vas a salir adelante. Voy a salir adelante. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice al final? Entonces soy fuerte. ¿Y por qué? ¿Por ti? No, eres fuerte por el poder de Dios, que nos ha venido a través de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que abrazar esas debilidades, ¿verdad? Y estar pendientes de eso. ¿Sabes qué, Señor? Yo te lo pongo en tus manos, tú me vas a dar el poder, la fuerza para sobrellevar estas cosas. Aunque en tu perfecta voluntad sea un no. Ayúdame a entenderlo y ayúdame, ¿verdad?, a pasarlo. Las adversidades son como un puente, hermanos. Escuchen esto. Ustedes de comentario, las adversidades son como un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Más profunda con Dios. Hermanos, no llegamos a tener relación con tu doctor, o sea, no llegas a tener una relación con tu doctor cuando estás enfermo. Si te la pasas enfermo, llega de repente ya un momento en que te relacionas. Imagínate en las cosas con el Señor. Si estas mismas peticiones, esta misma enfermedad, esta misma finanza, este mismo problema, vamos y lo entregamos a Dios, vamos a relacionarnos más con Él, vamos a crecer en el Señor y vamos a estar fuertes. Vamos a estar fuertes. Entonces, es como un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Por eso, abracemos y gocémonos en las debilidades, porque el Señor nos va a levantar. Si tú oras, hermano, otra de las cosas, tal vez esto es algo diferente que hemos escuchado. Si tú oras y crees que Dios puede cambiar tu situación o quitar de ti esa carga o problema, pero Dios escoge decirte que no, porque oras y oras y tú sientes que la respuesta es no, porque no hay respuesta, no hay un cambio, no llega un milagro. Dios escoge no hacerlo, hermano. Tienes la opción de recibir el problema o situación como un regalo. En lo dado encontraremos propósito y promesa. Si es que decidimos cambiar nuestra actitud, hermano, de cómo ver las cosas, tomando la adversidad en un contexto nuevo, que eso te explicaba, que nuestra debilidad, pues vamos a estar fuertes en el Señor. En un contexto nuevo, hermanos, podemos ver las cosas de lo que estamos aprendiendo hoy en día. ¿Sabes qué? Es que nos baste
con su gracia. Que nos baste con su gracia, hermanos. Tal vez hemos crecido con las ideas o conocimiento de orar, confiar y que todo será dado o resuelto. Porque su palabra también nos dice que cuando vengamos al Señor le pidamos como si de veras lo vas a tener, ¿verdad? Con toda fe, y lo vas a tener. Siempre hay respuesta del Señor. Siempre hay respuesta del Señor. Pero entendamos que algunas veces para nosotros va a ser un no rotundo y vamos a tener que crecer y fortalecernos en ello. O decimos, es o fue la voluntad del Señor sin verdaderamente haberlo vivido, entendido. Señor, yo sé que fue en tu perfecta voluntad y fue un no a mi petición, pero con tu gracia me basta. Con tu gracia me basta. Y si aún dudas que Dios algunas veces su respuesta es no, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo más puede haber que el de Dios, en nuestro Padre Celestial, negándole o diciéndole un no a su Hijo Jesucristo? Nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo, hermanos, el Hijo de Dios, el que nos ha dado una vida eterna, ¿verdad? Que vino a cambiar cosas en nuestro mundo. Encaró una situación similar, al igual que Pedro, que tú y yo, hermanos. La noche antes de ser arrestado y crucificado, Jesús estaba peleando, negociando con su Padre acerca de lo que estaba por venir. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que había un propósito eterno, un propósito divino, que era el plan de su Padre. Mira lo que pidió Jesús en su adversidad. Y lo vamos a escuchar igual que Pablo, ¿verdad? Dice Lucas 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos, de sus discípulos, ¿verdad? A distancia como de un hilo de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesucristo fue a la presencia de nuestro Padre y dijo, si quieres pasar esta copa, de mí pasa. Él no quería ese sufrimiento, pero ya estaba planificado así. Era un plan divino para la humanidad y Él llevó a cabo las cosas. Si tú estás dentro de una situación en la vida, mientras estás esperando qué pasa, hermanos, tenemos que entender que algunas veces va a ser no. Si tú estás dentro de una situación en la vida, mientras esperas, hermano, en medio de la situación, hay una opción que podrías considerar, hermano. Y es lo que aprendimos hoy. Si no ves respuesta, o simplemente es un no de Dios, porque nos dice aquí en su palabra, le dice a Pablo, ¿verdad? Bástase con mi gracia. Básicamente lo que está diciendo, ya lo he dado todo. Estas cosas van a ser pasajeras. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Qué hacer mientras esperamos? Hermanos, lo que podemos hacer es que tú y yo recibamos como un regalo y con un propósito y una esperanza nuestras adversidades. Que vamos a crecer en la debilidad y en el poder de Cristo Jesús. El propósito todavía no es revelado, hermanos, pero la promesa ya fue dada. Bástate mi gracia, nuevamente. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, me voy a gozar entonces en las debilidades. Las voy a abrazar. Hay una oportunidad, hermanos, en esta enseñanza, una invitación
que puede cambiar nuestra perspectiva o punto de vista ante nuestras situaciones. Y esto es, hermanos, os quiero dejar con esto, que decidas tomar, hermano, como regalo tu adversidad. Entrégasela al Señor. Puedes orar delante de Él, pero tenemos que ver que hay un propósito y una promesa, y que lo más importante es de que en su voluntad, su perfecta voluntad, va a ser un don, pero que nos baste por su gracia, por lo mayor que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor Todopoderoso, Señor, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender, mi Dios. Sabemos de tu perfecta voluntad, Señor, pero muchas veces no la queremos absorber, Dios. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre, en nuestras adversidades, en nuestras situaciones, a estar fuertes en ti, mi Dios. Y permanecer, Señor, con lo que tú nos has dicho, Señor, que nos baste con tu gracia. Tú ya lo has dado todo, Padre. Ayúdanos a entender y abrazarnos de ello, porque tú eres lo máximo, y lo máximo, lo mayor, tu Hijo Jesucristo. Que podamos, Señor, salir adelante, aunque tú no sea un rotundo no, Señor, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a crecer contigo, Señor, que nuestras debilidades sean un puente, Señor, para que podamos llegar a ti más y más, mi Dios, a relacionarnos contigo y a entender más de tu palabra, más de tu voluntad, mi Dios. Te rogamos por estas cosas, que tu palabra, mi Dios, nos perfeccione, Señor, que nos perfeccione en todo momento, Dios. Te pedimos por esto en Cristo Jesús. Amén.